Engineering Quality. Quality somos productividad y seguridad. Hola, 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 buenas hola, noches. hola, hola. Sí, ahí me escuchan. Bueno, ya, Sí, ¿me escucha? sí, sí, ya la escucho ya. Ok. Tenemos una encuesta, no sé si les habrá llegado. Sí, Hola, hola, sí, ¿Sí la pudieron abrir? sí, sí. Ya, entonces sobre esta encuesta, vamos a hacer una recapitulación breve. ¿Ya tocaron la encuesta o todavía no? No, no, todavía no. Ya, vamos a hacer una recapitulación, ¿sí? Breve. Ok, el día de ayer hablamos sobre el decreto ejecutivo. ¿Qué número era? Si me pueden hacer acuerdo. ¿Qué número era el decreto? El nuevo decreto que sustituyó al El 2393. 2393. Ya, pero ese era el antiguo, que todavía el 522. 255, ¿sí? 255. Hablábamos sobre entes reguladores, que los hay, pero hablamos que era el Ministerio de Trabajo el ente rector en la prevención y el Ministerio de Salud Pública dentro de la salud ocupacional. Y dentro de la parte correctiva de reinserción, tanto para accidentes de trabajo como enfermedades ocupacionales, era ¿cuál era? ¿Me lo pueden hacer? Seguro. ¿El seguro de cuál? ¿Cómo era? El El seguro de general, salud ocupacional. seguro general de riesgo de trabajo, SGRT. Es importante que lo sepan, ¿sí? Ya que el IES, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces los profesionales del IES, del Seguro de Salud, ellos le ponen, lo ubican dentro, cuando ustedes van al Teodoro Maldonado o a diferentes casas asistenciales como los Ceibos, le ponen AT, accidente de trabajo, pero eso no entra, ustedes tienen que, el representante legal o el trabajador, en este caso los primeros 10 días lo tiene que hacer 10 días laborables lo tiene que hacer el representante legal, tienen que entrar con la clave. Y ahí recién está entrando al aviso del accidente de trabajo. Claro, con la hojita que le envían de cualquier médico que le haya prestado los primeros auxilios o en este caso donde la hayan llevado a la emergencia. Pero no, el seguro de salud no es que le va a calificar, que va a decir es accidente de trabajo, no. ¿Se escucha ahí? Sí, se le escucha. Ya, Sí, no le va a calificar. Por eso es que muchas veces dicen, no, que el seguro de salud es el que ya me dijo que tenía yo una enfermedad, perdón, que tuvo un accidente de trabajo y cree que va a pasar por defecto, va a pasar a ser investigado. No, eso no sucede así. ¿Cómo va a ser investigado? A través de que ustedes entren al portal del seguro, de la página del Seguro General de Riesgo de Trabajo, que hagan recién el aviso de accidente. Tienen, la condición ahí que tienen cómo hacer eso es con la hoja que le da el médico que le dio los primeros auxilios, el médico que lo atendió en emergencia. Con eso recién procedemos hacer lo que es la parte del aviso de accidente. De ahí tenemos la cita médica con los médicos del Seguro General de Riesgo de Trabajo y también tenemos que llevar el ampliatorio de la investigación, que en el caso de accidente de trabajo. Recién ahí comienza el proceso. No vayan a cometer el error que muchas personas que he visto que dicen, no, ya en el seguro de salud ya le pusieron AT, accidente de trabajo. No, no, eso no significa nada. Recién esta hojita nos sirve para coger con el número de cédula del doctor y ahí lo que nos ponen dentro de la parte de qué tipo de lesión haya tenido, qué tipo de politraumatismo o traumatismo haya tenido. Con ese número vamos, ingresamos los datos personales del trabajador que tiene que pasar los recursos humanos y nosotros hacemos la otra parte. Si no lo hacemos nosotros, lo hace el médico ocupacional, pero en este caso lo podemos hacer nosotros porque ya tenemos lo que es la parte del médico de emergencia que lo atendió. Y ahí vienen algunas cosas que nos van a servir como su número de cédula, los nombres del médico y el parte cómo se hizo, qué es lo qué lección en dónde la tuvo y también hacer una pequeña descripción de lo que es el accidente de trabajo. Ese es por un lado. Ahora,
hablamos del técnico, necesito un monitor. No le escuché lo último que me dijo. Anteriormente, nosotros decíamos que, anteriormente decíamos nosotros que por número de trabajadores ubicábamos a la empresa de alto riesgo, no, pero actualmente es por la actividad económica o la tarea. Si yo digo que es una tarea de construcción, minería, ¿qué actividades son esas de ahí? Se le fue el internet, parece. Pero las actividades que dijo sí son ya de, ¿cómo se llama? De alto riesgo. Alto Ujú. riesgo. Ahora, si Así es. yo tengo una lavandería o tengo una farmacia, podría ser de mediano o bajo riesgo. O sea, está en discusión. Tendré Claro, que ver la calificación, claro. tendré que ver la calificación del CIS del 2018, que es la que todavía rige. Pero si yo digo, señorito Rigilés, construcción o metalmecánica, ¿de qué es? A ver, vamos a ver la actividad que hacen ustedes como empresa Gensa. Pongamos que es metalmecánica, tienen un taller metalmecánica de lo que hacen construcción de matricería y todas esas cuestiones, son los trazos de calderería, todo. Soldadura, sí. Ya, entonces, ¿qué tipo de proceso hay nomás ahí? A ver, dígame el proceso, ¿cuáles son los procesos que hay ahí? ¿Qué proceso nomás hay? ¿Cuáles son los que más? Trabajo en frío, correcto, todo lo que son manejo de máquinas y herramientas y soldadura. ¿Eso es de alto riesgo o no, señorita Urgiles? Sí, sería, en soldadura sí sería de alto riesgo. Claro, todas, también los trabajos en frío son de alto riesgo, trabajos de corte, todo, ¿sí? Ya, entonces por ahí ya estamos identificando que es alto riesgo, ¿sí? Ahora, el técnico, si yo digo, ¿qué necesito yo? ¿Un técnico o un monitor en una actividad de alto riesgo? Un monitor y un técnico. El monitor me serviría para la supervisión, Exactamente. sí, pero no específicamente, el técnico también puede hacer las funciones de supervisor, ¿sí? Pero cuando tenemos proyectos que tenemos diferentes alas, el técnico no se va a abastecer, entonces cogemos a los monitores, pero el que va a frentear, como se dice, va a ser el técnico. El que va a tener todas las Claro. responsabilidades es el técnico. Los monitores sirven como para poder ser coordinadores, que lo llamemos así. Y si yo Ujú. digo, si yo tengo una farmacia con 25, 40, 50 trabajadores, digamos 25 trabajadores, ya, ok. ¿Qué yo necesito ahí? Como un gerente podría ser. No un gerente, estamos hablando solo de técnico y monitor, no nos vayamos por otro lado, solo Ah, bueno, entonces un monitor ahí sería. un monitor, ¿sí? Entonces, Ujú. es importante saber, pero ahorita está, lo que está en discusión en este momento es cuáles van a ser los monitores, cuáles cursos, pero en este caso, con la certificación en asistencia en seguridad industrial, estamos dentro de la ley todavía, sirve, porque tenemos ciertos cumplimientos, bachiller, 2 años de experiencia y todo, tenemos todo, y experiencia en el ramo, hasta ahí estamos bien como monitor. Ahora, también hablamos sobre los factores de riesgo, hablamos sobre ¿cuántos factores de riesgo hablamos? Hablamos que el factor de riesgo mecánico entra dentro de un factor de riesgo. ¿Cómo se llama ese factor de riesgo? Hablamos factores de riesgo físico, químico, ¿qué más era? Había un factor que ya no va el Negativo. mecánico, era factor de seguridad, factor Ah, de ya. riesgo de seguridad, donde cuál entran, ahí entran los locativos, Locativos, eléctricos, mecánicos, los eléctricos y los de, químicos. no, químicos no entra ahí. Ah, no, no. Entran, a ver, dentro de los de seguridad entran, primeramente, los locativos, entran los mecánicos, los eléctricos y los de, digamos, industriales mayores o accidentes Ah, mayores. ya, sí es verdad, sí es verdad. Sí, 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 ayer explicó eso. Sí es. Ya. Industriales mayores. Entonces tenemos 6 factores de riesgo, hablemos de manera de corrido. Físico, químico, de seguridad, biológico, ergonómico y psicosocial. Tenemos 6, ¿no? Pero el factor de riesgo factor de riesgo de seguridad tiene cuatro, cuatro aspectos que hay que tomarlos en cuenta, como son el, el locativo, el mecánico, el eléctrico y el de industriales mayores, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Eso ya lo hablamos claramente el día de ayer, quedó, entonces ayer, el diagnóstico que hicimos ayer
o ya envié directamente por el Zoom un diagnóstico, no sé si les aparece. Ayer hablamos sobre el decreto 2393, que ciertos articulados quedan derogados por el decreto ejecutivo 255, que fue del 9 de mayo de 2024. Hablamos Ujú. también, hablamos de que también se suman a este decreto las Fuerzas Armadas y la policía, más que todos los seguros sociales de ellos, o sea, ¿no? Que son el ISPO y el ISPA, o sea, ¿no? A- Sí, se suman también. Eso es lo novedoso. También hablamos que también las personas que no tienen seguridad social, también ahora van a formar parte también como accidente de trabajo. Entonces va a haber una cuestión con la Defensoría Pública, bueno, va a haber un enredo, pero a la final ese enredo se tiene que solucionar de alguna manera. Son los entes de control como son Ministerio de Trabajo e IE. Seguimos las competencias del monitor, del técnico y del médico. Y mencionamos también que ciertas cosas no se pueden negociar. Bueno, aquí estamos con la clasificación propiamente dicho, de para cuándo aplica para cuándo es medio, cuándo es alto, y hablamos también de la diferenciación del médico ocupacional y del médico en medicina en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre médico ocupacional y médico en medicina en el trabajo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerda la a diferencia? ver, que uno, sí, o sea, se podría decir que uno Es es estudiaba, la formación, ¿sí? El uno puede ser claro, o sea, el eso médico sí, ocupacional es uno de un año a 2 años y el otro tiene 3 años ya de especialización y solo se basa en lo que es propiamente dicho, medicina en el trabajo como tal, ¿sí? Y puede manejar a partir de 1.000 trabajadores. El médico ocupacional, desde que usted tiene un trabajador, ya necesita el médico ocupacional. Hay independencia y prohibición y registro. ¿Cuándo dijimos? Dijimos que si el médico en una empresa mismo que estaba utilizando la modalidad que el médico hacía de técnico, ahora con la nueva ley, con el decreto ejecutivo ya 255, no puede ser, no no puede puede, ser. Si es técnico, ajá, no es médico. claro. Sí, y hay una independencia. ¿A qué me refería con esa independencia? ¿A qué yo me refería? Usted dijo que uno puede tomar la palabra y, o sea, es la opinión de uno y se tiene que cumplir, como quien dice. Claro, basado en la ley, sí, basado en la ley. Claro, basado en la ley, exactamente. Ninguna persona que sea un superintendente o cualquier otra persona nos pueden decir cosas que no estén en la ley y nos quieran imponer, ya que el técnico o el monitor son las personas que van a representar juntamente al representante legal a la empresa. Igual hay dos personas que van a representar, el técnico y el representante legal. Y hay que comunicar, o sea, no, a pesar que no les guste, hay que comunicarles las buenas nuevas, como se dice al representante legal. Ahora, también dijimos que también va a haber, no tan solo, va a haber por prestación de servicios también. Dijimos que la parte de medicina en el trabajo o la parte de técnico, pero también eso se tiene que moderar ya que podemos incumplir el mandato 8. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos prestar a tercerización y eso no está prohibido por la ley. Entonces, si nos dedicamos, un ingeniero que se dedica a lo mismo no puede contratar a otro, ya que es la misma actividad, no puede contratarlo por facturación. ¿Qué tendría que hacer ahí? Ponerlo en la nómina, Claro, mensualizarlo, en otras palabras. actualizarlo, tener un contrato en nómina. Requisitos para formar el organismo paritario. ¿Qué dijimos aquí? ¿A partir de cuánto podemos ya conformar un organismo paritario? Eh, de 1 a 9. No, no, ya a partir de 50 trabajadores. Sí, en la anterior Ahí. normativa era a partir de 16. A partir de 50 trabajadores ya podemos formar, ¿sí? Y el delegado de seguridad de 10 a 49 trabajadores. Y de 1 a 9 son veedores que son dentro de la propia empresa, pero siempre va a estar el Ujú. técnico. De 10 a 49 un delegado. ¿Y ese delegado, quién lo designa a ese delegado de seguridad? ¿Qué dice usted? Todos los que componen el, Todos los trabajadores. el, claro, Y al responsable de seguridad, ¿quién lo designa? o sea, él,
Él ya es el responsable de seguridad, pues él estudió para eso. Pero ¿quién lo designa? ¿Quién lo designa en este caso? Eh, La empresa, el representante legal. ya, ¿Sí? Entonces empresa. vamos a contestar la encuesta y si es posible, me lo dicen en voz alta y vamos analizándolo, ¿sí? Porque el sentido es analizarlo. Señorita Mm, Urgilés, dígame la primera pregunta para poder ir analizando de la encuesta. Ya veo las preguntas que son hacer. Am, no me salen. Ah, ya me salieron. ¿Cuál es el órgano rector preventivo de la salud laboral? ¿Ya? ¿Cuál es el órgano rector? ¿Qué dice ahí? Vamos barajando opciones. Sería el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo es el órgano rector. E iba a poner el ente rector. La cosa es que no cogió esa palabrita, decía todo. Entonces, por eso lo vamos a poner al órgano rector. Sí, entonces el órgano rector es vale, Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. ya, ¿cuántas opciones tenemos ahí? 3. ¿Cuáles las dos opciones posteriores? Seguridad, seguro de riesgos del trabajo y empresa. Ya, el seguro de riesgo de trabajo es para la reinserción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando ya sucedió el daño. Y la Ujú. empresa, no, porque la empresa no puede hacer auditorías, ¿sí? A ese nivel. El que hace auditorías o inspecciones es el Ministerio de Trabajo de manera preventiva. A ver, ubiquen la respuesta, la primera. Solo tienen una sola Ministerio de opción. Trabajo. Ya, háganlo muy calladito, ¿sí? Yo solo vamos a analizar la pregunta y háganlo muy calladito, sí, solo hagan clic. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál de estas actividades son de alto riesgo? Ya, ¿cuál se baraja? Atender una farmacia y La lavandería. ¿Cuál más hay? Construcción. construcción. ¿Cuál de ellas es? Analízanos, Constru- ¿sí? Bueno, hay una sola opción. Vamos a la tercera Ya. pregunta. ¿Qué se considera exceso de oxígeno? Ya, hablamos nosotros de exceso de oxígeno, hablamos de porcentaje. Si yo digo 19 punto algo es menor, tengo una deficiencia de oxígeno para entrar a un espacio confinado. Si yo dije mayor a tanto, dije un número, ¿se acuerdan? Ujú. Sí, Mayor a tanto, hay mucho exceso de oxígeno y eso puede traer incendios o explosiones, ¿sí? claro. Ya, entonces, ahí, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Qué se Eh, considera exceso de oxígeno? Ya, ¿cuáles se barajan? ¿Cuántas opciones? La- 2. dígame las opciones. Sí, A 19,5 y el menor que 17 no hay otras opciones. y mayor que 23. Ya, entonces, ¿cuál sería? ¿Le digo la señal? No, dígame. Ah, ya, mayor que 23. Correcto. ¿Sí? Vamos, sigamos, ¿sí? ¿Cuál de estos no es riesgo de seguridad? ¿Cuál de estos no es riesgo de Eh, seguridad? No es riesgo, estoy negándolo. No estoy diciendo es claro. riesgo, no es riesgo. A ver, enumere. Industriales mayores, A ver, mecánico, industriales mayores, ¿a qué me refiero yo con industriales mayores? Un incendio, eh, algo que yo ya no pueda claro, podría manejar, ser un incendio. algo que yo no pueda manejar con los recursos propios de Ajá, la empresa, sino con recursos externos como cuerpo externo, de así. bomberos, policía, empresa Ujú, un eléctrica, tiroteo podría ser ya, también. un tiroteo con muerte. ¿Sí? A ver, tome Claro, el segundo. mecánico, Mecánico ¿es de seguridad o no mecánico? ¿Es riesgo de factor de seguridad? mecánico, ¿Es factor de riesgo de seguridad? Sí lo es. Industriales mayores y de Sí, seguridad, sí lo es. El tercero, vamos a ver el tercero. locativo. locativo, Locativos también es. Hablamos del orden en la limpieza y hablamos también de la señalización. Sí es. ¿Y cuál es el otro? eléctrico, Eléctrico. También es. Entra dentro de los factores de riesgo de seguridad. ¿Cuál es el otro? Biológico. No biológico. sé cuál no es. Ya, díganme, ahí háganos, ¿sí? Y sigamos. El factor de caída. ¿Cuál es el más idóneo para trabajar en alturas? Ya, hablamos del factor de caída, o sea, no. Hay factores de caída, vamos adelantándonos, o sea, no, porque esto no vimos ayer. Hay factores de caída cero, uno y 2. El cero es el que está por encima de nuestros omóplatos, ¿sí?
los omóplatos que era a la parte de acá, o sea, no, en la parte de, estos son los omóplatos, ¿sí? A ver, acá, nos ponemos Ujú. la orilla, o sea, no, tiene que estar por encima de esto, o sea, no, acá, ok, ese es el factor cero, que la línea de vida quede por encima, ¿sí? De nuestra cabeza y encima de los nuestros, más que todo de nuestros omóplatos, ¿sí? ¿Dónde va? El otro es el uno, el que está por el medio, ¿sí? Y el 2, ¿cuál es? El que está a nivel del piso. Entonces, el de que está a nivel del piso es el más peligroso. ¿Por qué? Porque voy a hacer un efecto péndulo. El efecto péndulo es este. O sea, no voy a quedar bueno para nada. Si que la saco barata, me voy a romper las piernas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es la pregunta? Mencióname nuevamente la pregunta. En el factor de caída, ¿cuál es el más idóneo para trabajar en alturas? ¿Cuál sería el más idóneo, señor Bonilla? El factor cero, Correcto, porque está por encima y ese no me va a dar efecto péndulo, ¿sí? claro. El 2 me va a dar efecto péndulo. Y el más recomendable, pueden ser el cero o el uno, pero el cero es el más, ¿sí? El más sugerido. El 2 se lo hace, pero hay que saber cómo, en el momento de la caída hay que saber cómo con las piernas trabajar. Bueno, sigamos. ¿En qué ¿Qué porcentaje porcentaje? se considera, ¿Qué porcentaje se considera? ¿En qué porcentaje se considera que hay una deficiencia de oxígeno y no se puede ingresar a un espacio confinado? Barajemos las opciones. Menor al 18%, menor al 17%, menor al 20,5% y menor al 19,5%. ¿Cuál es la correcta, usted cree, señor Bonilla? Eh, la respuesta que yo creo que es la de menor de 19,5. Correcto. ¿Sí? Sigamos, ¿sí? Si voy a trabajar en alturas, ¿cuál se considera que es el EPP básico para trabajar? Arnés y eslinga, casco de seguridad con barbiquejo, botas de seguridad. Ya. Soga, casco de seguridad con barbiquejo, botas de seguridad, cabo, casco de seguridad y botas de seguridad. Ya, primero vamos a ver arnés y eslinga, que es el equipo básico, ¿sí? Anticaídas. Y usted no va a poder trabajar en altura si no tiene un casco con barbiquejo, ¿sí? ¿Y cuál es la tercera? La que dice, en una pregunta, en una hay tres ítems, uno, dos y tres. ¿Cuál es? Dame la Botas de opción. seguridad. Botas de seguridad, correcto. Con botas de seguridad tiene que subir. Muchas veces no estamos acostumbrados, decimos que no, que arriba estamos en el techo y nos ponemos cualquier zapato de lona, cualquier cosa. Entonces, aquí no se trabaja, ¿sí? Porque en el momento que usted viene cayendo, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Balancear sus piernas, ¿sí? Y con unos zapatos de lona no va a poder balancear. Claro que va a ser más suave trabajar, pero para eso hay tableros que usted tiene que ubicar dentro de las estructuras. No se puede subir pelado a un techo. Tiene que saber manejar por dónde caminar con ciertos tablones. Sigamos la otra, ¿sí? Para realizar un AST se debe expresar en primera persona o tercera persona. Reconozca cuál de estos enunciados es el Ya, correcto. ya, yo qué dije, que un ST se puede convertir en un documento público. Entonces el documento público no se lo puede expresar en primera persona. No se lo puede decir, realicé, realizamos, ¿sí? Se lo tiene que poner en infinitivo. ¿Y cuáles son los infinitivos? Realiza. Dar, oír. ¿Cuál es la Ajá, respuesta correcta? Ustedes no me lo digan, pónganlo, ¿sí? ok. La secuencia de las tareas se lo debe de manejar en infinitivo. Identificar, realizar, prever, corregir, ¿sí? De esa manera. Sigamos. Los prensacables, tensores, grilletes que requieren tener y cómo los seleccionaría. Así me sale la pregunta. Ya. Todos los
Todos los prensacables, grilletes que son para, que se manejan en los equipos de izaje, tienen que tener una certificación o un certificado de calidad. Y esos certificados de calidad vienen dados por unas letras que muchas veces nosotros desconocemos, pero la letra siempre viene grabada. ¿Cuál es esa letra, usted diría, señor Bonilla? Nos podemos equivocar, no las señales, nos podemos equivocar. ¿Cuáles son esas letras? La verdad no fue, pero Ya, si me dice, la letra comienza con C, eso nada más le puede decir. ah, ya, Sí, ok, en la ok. letra C y viene una E así. Yo la puse ahí porque no me permitió, pero es una E así, ¿sí? Ella gótica. C, y eso es cuando un grillete es certificado. ¿Y qué quiere decir un grillete certificado? Les voy a explicar desde el punto de vista metalúrgico, de la metalúrgica, de la física, para que no se queden qué es un certificado, qué no. Los aceros o cualquier tipo de material en acero que se hace estas cuestiones, no se puede hacer en un acero templado o un acero cualquiera. Tiene que ser un acero que tenga un tratamiento térmico. ¿Qué es un tratamiento térmico? Una ensuavización. Se sube la temperatura después de que ya está hecho el acero, se sube la temperatura, se baja suavemente, ¿sí? Para que el acero quede revenido y tenga mejores propiedades mecánicas. ¿Qué quiere decir? Tenga mejor maleabilidad, tenga mejor resiliencia, mejor esfuerzo al corte. Por eso se utiliza esa palabrita CE. Quiere decir que ya es un acero tratado, no es un acero cualquiera. ¿Sí? Entonces ya ese no se va a cortar por cizalladura o por corte fácilmente. Va a resistir, ¿sí? A lo que está diseñado. Entonces ya tenemos la respuesta. Ese es el análisis que se hace, ¿sí? Dentro desde el punto de vista metalúrgico. Y por eso se le ubica, ¿sí? Que ha pasado ya controles de calidad para factores, para esfuerzos mecánicos, ¿sí? Por Ujú. corte, resiste a la fluencia, ¿sí? Sigamos, Se va a realizar Eh, una, se sigamos, va a sigamos. realizar una construcción de un andén de una cota máxima de 5 metros de alto, para lo cual se pregunta, ¿cuál es el protocolo seguro para realizar la actividad? Ya, vamos, yo voy primeramente a comentar. Yo ante todo, yo tengo que tener un procedimiento general. Si yo sé que yo hago montaje de estructuras metálicas, tengo que tener un protocolo. Juanito pasó a Pepito, pasó de seguridad a los técnicos instaladores, de los técnicos instaladores, o sea, todo una cuestión descriptiva, como también puede ser explicativa. Pero ¿por qué no lo hago explicativo? El procedimiento. Porque si yo lo hago explicativo no me va a servir para cualquiera. Entonces, ¿dónde yo lo voy a aterrizar? Lo voy a aterrizar en el AST y en el PT. ¿Qué es el AST? El análisis seguro de la tarea. Y en el PT, en el permiso de trabajo que lo vamos a gestionar. ¿Por qué le digo que lo vamos a gestionar? Porque nosotros no vamos a generar ese PT, ese permiso de trabajo, sino es la empresa a la cual nos contrató, la empresa claro, fiscalizadora. Nosotros solo generamos el AST y gestionamos el PT, que es el permiso de trabajo, pero en base al procedimiento, que tenemos que tener un procedimiento genérico. ¿Por qué le digo genérico? Porque no vamos a trabajar muchas veces en una sola empresa. No, tampoco no es que vamos a acomodar la cota. Puede ser que si yo lo hago específico, el procedimiento, de label lo voy a tener que aterrizar específicamente en el AST, a la realidad de esa tarea o de esa actividad puntual que vamos a hacer, ahí es donde lo aterrizo. Pero tengo que tener mi punto de partida. ¿Y cuál es mi punto de partida? El procedimiento. Viene el procedimiento. El procedimiento se llama procedimiento de estructura metálica o procedimiento de instalación de perfilería. Pero yo no estoy poniendo la cota. ¿Pero dónde le voy a poner la cota? La altura a la cual yo voy a subir. Y las condiciones, el nombre con las condiciones que yo tengo. Es en el AST. En el AST. Pero el procedimiento me va a decir qué exámenes tengo que hacer, quién va a supervisar a quién.
cuáles van a ser las capacitaciones que yo necesito, qué tipo de elementos o equipos de protección personal o equipos de protección colectiva necesito. Eso me va a dar de manera general, pero el que me aterriza es el AST, que es el instructivo propiamente dicho. ¿Está entendido esa parte de ahí? Sí, Sí, Entonces ya tienen la respuesta, ¿o no? sí, sí. Correcto. lo mandamos. Ya, no hay algo otro por ahí, otrito. No, son 10. No hay otro más que pestañe por ahí. Solo hay uno, había uno. Sí, Ya, ok. Sí, sí nos salió uno. Ya, sigamos entonces. A ver, entonces vamos a ver qué sacamos de la retroalimentación. Este diagnóstico que hicimos, que ya no es diagnóstico, es como más como una retroalimentación. ¿Qué podemos observar, señorito Vigilés? ¿Qué podemos observar en esta retroalimentación con ese pequeño cuestionario? ¿Qué se pudo obtener? ¿Quedó claro la idea que tal vez ayer quedó un poco media difusa o no? sí, sí quedó claro. O sea, como que nos ayudó a recordar todo lo que nos explicó ayer y tener en cuenta todo, o sea, todas las normas y eso. Correcto, sigamos, ¿sí? Entonces, dijimos que los riesgos de seguridad tenemos cuatro aspectos fundamentales: los locativos, los mecánicos, los eléctricos y los industriales mayores. Cuando hablamos de industriales mayores, hagamos cuenta que pueden ser de riesgos antrópicos o de amenazas naturales, ¿sí? ¿Cuáles son estos de amenazas naturales? Puede ser un Incendio. terremoto, puede ser un sismo, puede ser hasta, por último, una explosión volcánica con ceniza, porque puede ser que de tanta ceniza que caiga aquí en Guayaquil, el techo se me venga abajo. Antes no podía suceder, antes no lo tomábamos en cuenta, pero actualmente es un riesgo. Estamos en la zona de volcanes y todo baja a la costa. Toda la sierra tiene que bajar a la costa y baja ¿sí? Por el mar, por las cordilleras, ¿sí? O sea, y los eléctricos, bueno, esto tenemos que ver con los contactos directos, indirectos, y lo mecánico ya hablamos propiamente dicho de una máquina o de alguna máquina de tipo, puede ser un montacarga, puede ser una máquina fresadora, ¿sí? O también que estuviéramos esmerilando y nos proyecta una limalla, ¿sí? O una chispa. Y los locativos tienen que ver con las condiciones del medio. Hasta se considera el orden y la limpieza. ¿Por qué yo digo considero el orden y la limpieza? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el problema que la gente no toma en cuenta que el orden y la limpieza es antes, durante y después? Pero siempre lo quieren buscar por el después, no por el antes, durante y después. ¿Por qué? Porque si yo no pongo bien un andamio, no lo aterrizo, no lo empotro bien hacia el piso, ¿qué pasaría? Se podría resbalar o mover en el momento Claro, que alguien está arriba. claro, Se caen todos. claro, ya no tiene sus cargas Ya multidireccionales. está. Digamos que hablemos de las reacciones, perdón, no las cargas, las reacciones en X, en Y y en Z. En Z, ¿cuál es polar? En Z polar son los vientos que le llamamos, las que salen. Hay unas que salen siempre hacia afuera. Esas son las que, no, las reacciones en Z. Entonces, si una de esas reacciones no están bien puestas hacia el piso o está desnivelado el andamio, por ende no nos va a garantizar nada. Otra que también puede suceder, que me pongan un andamio con demasiada columna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Efecto columna. ¿Qué quiere decir el efecto columna? Que yo tenga demasiado, ¿sí? Suba más de tres cuerpos andamios, porque en ningún lado permite Claro. más de tres cuerpos andamios. No, sin una base como, Y un andamio que sea propiamente dicho, ya no hablamos de andamios certificados, sino andamios ya que vengan mediante planos y con personas especializadas, ¿sí? con, claro, con mordazas y todos, ahí sí me permite tener un bloque ya de más de tres cuerpos andando. Ahí hablamos de los locativos: falta de señalización, el desorden y falta de aseo, el almacenamiento inadecuado, ¿sí?
Riesgos mecánicos, cortes, proyección de objetos de máquina. Ya se distingue, los eléctricos, electrocución por mala puesta a tierra. Hablamos ayer claramente, la mala puesta a tierra es lo que nos lleva, nos conduce, mejor dicho, a todas estas cuestiones, porque muchas veces la tierra la tenemos, pero muchas veces cuando ya la tenemos hecha la tierra, la ubicamos en la máquina y en vez de ubicar las tres patitas, cortamos una y no nos sirve de nada. También el mal manejo de las fases también. Los industriales mayores, aquí podemos observar, como antes se lo mencionó, y dentro de salud, ya dijimos, o sea, no, dentro de salud mencionamos ayer, los procedimientos, ¿qué dijimos? Ayer hablamos de unos riesgos escondidos, los riesgos prácticamente que son, que son invisibles. ¿Cuáles son esos? Si nosotros hablamos de factores de riesgo de tipo físico, de seguridad, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, ¿cuál de ellos son los riesgos escondidos? Que muchas veces no vemos las causas, sino solo queremos ver el efecto como riesgos de seguridad o cualquier otro tipo de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos que por lo regular traen cosas, factores extraorganizacionales? El alcoholismo. El alcoholismo, pero ¿esa qué tipo de riesgo puede pertenecer? ¿A qué factor de riesgo? De los seis, ¿a cuál yo enumeré? El físico. Ah, ese es de alcohol y droga. No, es el Eh, psicosocial, perdón, psicosocial. Claro, porque claro. tenemos seis factores de riesgo. Yo le voy a enumerar. Factores de riesgo físico, ¿sí? Químico, de seguridad, biológico, ergonómico y psicosocial. Entonces, el psicosocial es el más difícil de manejarlo o controlarlo, porque las personas, cada persona es un mundo, cada persona es un entorno. Entonces, ese entorno siempre hay que tratar, mejor dicho, hay que hacerlo, hablar sobre la violencia de género, las enfermedades, del VIH, que ayer hablamos del VIH como alcohol y drogas. ¿Por qué como alcohol y drogas vienen las dos metidas de la mano? ¿Por qué? ¿Por qué mencioné eso, señorita Virgiles? Por lo que puede que estén, por ejemplo, alcoholizados, así hasta no tener conocimiento y llegan a tener relaciones sin protección y se puedan contagiar. Correcto, y viene también dado con la salud reproductiva también. Ujú. Claro. Y la salud reproductiva tanto con estas enfermedades como también por exposiciones a factores o agentes físicos o químicos o biológicos muchas veces. Entonces la salud es un trípode, tiene que ver con la parte física, con la parte mental y con la parte del entorno. Y vimos que siempre buscamos al trabajador reinsertarlo. ¿Qué quiere decir la palabra reinsertar? Yo entiendo por reinsertar como que ya estaba curado y volvió. O sea, Correcto, o sea, ya está apto para regresar ajá, a sus labores, ¿sí? A sus labores. O si que no es así, cambiarlo con el consentimiento del trabajador mismo de puesto de de actividad. trabajo, de puesto de Sí, trabajo sí. o actividad, ¿sí? Pero eso es con consentimiento del trabajador. ¿Por qué digo con consentimiento del trabajador, señorita Urgiles? O el conocimiento del trabajador. ¿Por qué tiene que todo tener consentimiento del trabajador para hasta yo cambiarlo de actividad o de tarea o de puesto de trabajo? ¿Por qué tiene que ser con consentimiento de él? Porque tiene independencia Es, como de, me olvidé la palabra. es fácil. A mí, ¿qué es lo que va a decir el trabajador? Me estás discriminando. Y eso también está en la Constitución. No se puede discriminar. Entonces, ¿para cuál? Tiene que haber consentimiento del trabajador. Hacerlo entender que no es discriminación, sino es una cuestión porque no tiene las cuestiones antropométricas tal vez o las cuestiones físicas para poder realizar ese mismo trabajo que anteriormente lo realizaba. ¿Qué es lo que está reconociendo la empresa? Que hubo una falla y esa falla ya él no puede estar en ese puesto de trabajo porque ya no se adapta a qué?
El trabajador ya no se puede adaptar el puesto de trabajo no se puede adaptar al trabajador por la parte ergonómica. No voy a decir si que el trabajador por algún motivo perdió una mano en una herramienta de corte, yo no lo voy a poner a arriesgarlo a que pierda la otra mano. Y Tendrán que cambiarlo después. encima que no voy a arriesgar, tengo que corregir que esa máquina sea semiautomatizada y tenga puntos de, de control para que no se puedan volar las manos. O sea, tengo que corregir también eso. Y con el consentimiento de él, ok, ya no tienes las mismas habilidades, o sea, las mismas destrezas, todo. Tengo que cambiarte, porque ya tienes, ya perdiste alguna facultad o una capacidad. Pero siempre con consentimiento, porque si no va a decir, me están discriminando, ¿sí? Y no lo puede, sin consentimiento del trabajador, no lo puede cambiar. Y en donde yo lo cambio, en el seguro social. Tengo que cambiarle de cargo, ¿sí? Cambio de cargo, se llama eso. Pero tengo que tener consentimiento. Porque en algún momento, si yo lo hago sin consentimiento, me va a demandar. Claro, Y si no consiguen el consentimiento. Tendrán que buscarlo de alguna forma. Tendrán que buscarlo de alguna forma. No le va a usted a bajar el sueldo, porque el sueldo no se no va, se puede, no no se se puede. prohíbe. Él ya es un derecho que no lo Ujú. puede usted hacer renunciar. Lo que usted sí lo puede hacer tomar en conciencia es que tiene que cambiarlo después. Y él, por lo general, no se le va a negar. Pero si usted, sin decirle nada, lo va a cambiar sin haber hablado con él, ahí es otra cosa. Claro, Claro, y se debe bajar también, bueno, si ya es un grado de discapacidad, se tiene que bajar también el número de horas, también de trabajo, pero sin bajar el sueldo. Factores y condiciones. Sí, hablamos de seguridad, hablamos de la pirámide de Maslow, hablamos de la parte de seguridad social, todo. O sea, no, es importante conocer esto, porque sobre esto se desprende la parte de seguridad. Si usted no tiene alimentación, si usted no tiene una seguridad social, ¿sí? Si usted no tiene amigos, ¿qué es lo que pasa? Usted va a ser una persona aislada y nadie, ningún ser humano fue hecho para vivir de manera aislada. ¿O qué creen ustedes? no, yo sí creo que hay que tener compañía, o sea, estar, convivir así con demás personas, no, no puede estar solo porque uno se puede volver loco también. Uno necesita comunicación, informar, porque si no lo hacemos, nosotros prácticamente no podemos tener compañerismo. No quiere decir que si a buena hora el compañero de trabajo es su amigo, su compadre, a buena hora. Pero si no es así, al menos tener un diálogo, un compañerismo para poder coordinar ciertos tipos de trabajo. No porque el hombre no me cae bien, porque la cara no me cae bien, no quiere decir que yo no vaya a Ujú. coordinar con la persona. Entonces, la confianza, la ausencia de riesgo del trabajo, ¿sí? Y siempre yo no hablé de casco. El casco es la última de las cuestiones. Siempre yo hablé de habilidades duras o de Y blando. técnicas duras y de las blandas al último. Ujú. Y hay como eliminar el riesgo a buena hora. Ahora hablemos de peligro. Las claves para poder, la definición de peligro siempre se la van a encontrar fuente, situación o acto. Y en riesgo, ¿qué se va siempre a ver? Hablar de deficiencia y exposición. ¿A qué yo me refería en exposición? ¿Qué dice usted, señorita Urgiles? ¿A qué yo me refería con exposición? Mm, como estar expuesto al peligro, o sea, ¿No? en Exposición. Haga cuenta que yo hablé en la riesgo. línea del El tiempo, juego. del tiempo. Si yo dije exposición, no es lo mismo que usted sea operario, que usted sea supervisor. ¿Sí? El operario siempre va a pasar va a ser mano de obra directa, va a hacerlo, va a estar colgado, va a estar, ¿sí? Vuelta el supervisor, va a estar de abajo, o si sube, sube un ratito, sube unos 15, 20, 20.
15, 20 minutos. El operario va a estar en la línea del tiempo. Y cuando yo hablé de eficiencia, ¿a qué yo me refería? La falta de un recurso. Ejemplo, si yo o ustedes que van a hacer una cuestión de soldadura, ¿qué es lo que tengo que llevar? Un extintor de ABC o de CO2, porque aplican para eso. Y si no lo llevo, ya tengo una deficiencia. Estoy en un riesgo más alto si yo no lo tengo, porque en cualquier momento se puede prender tal vez un plástico que esté en las partes adyacentes, ¿sí? Se puede prender. No tengo ya un recurso, tengo una deficiencia. Y si por algún motivo tengo el recurso, pero el recurso no es suficiente y no es suficiente, ¿qué quiere decir suficiente? Que tal vez la gran cantidad de soldadura que esté botando, o tal vez tengo un espacio donde hay plástico que tal vez usted dice no se va a prender nunca porque está muy lejos, pero tal vez llegue. ¿Yo cómo lo voy a pagar? Porque ese extintor no es suficiente para todo ese tipo de combustible, material combustible. Tendría también una deficiencia, ya no en la magnitud por números, ya no sería, digamos, una magnitud 4, sería una magnitud 2, digamos que es así, cuando lo hablamos por números. Y así se trabaja esto, se trabaja por números. Si la deficiencia es mayor, ¿sí? O puede ser también, si yo tengo el extintor, pero no lo sé manejar, igual es una deficiencia, que como la veas es mayor también, es 4. Entonces, le vamos a dar la deficiencia del número de acuerdo a cuánto vulnerable sea o no. Y la exposición tiene que ver con la línea del tiempo que nos pasemos ahí. ¿Me entendió? Ahora, ¿qué nos referimos con la exposición, señorita Urigiles? Con la línea del tiempo. O Línea sea, del tiempo. con... Ejemplo, un ejemplo. mm, Digamos que yo tenga, me digan, ¿sabe qué? Vamos a pintar un edificio. Tengo mis pintores. El supervisor solo está de abajo. ¿Cuál está más expuesto, el supervisor o el pintor? el pintor. Pintor, entonces él tiene mayor exposición. Entonces ya no va a ser el mismo número. Sí, para el pintor yo le daría un número 4 y para el supervisor tal vez un número 2 o cero. Sí, dependiendo cuál sea la metodología a seguir. Sí, o sea, a mayor vulnerabilidad el número es mayor, porque entre los dos, entre 16 y exposición, se van a multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo 4 por 2 es 8, y si yo tengo 4 por uno es menor el 4 al 8, o sea, ¿no? Entonces el 8 va a haber un riesgo más alto con el 8 que con el 4, o sea, es así es. ¿Se entendió esa parte o no? Sí, 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 ahorita sí. Accidente de trabajo, hablamos también sobre el accidente incendio, que también es considerado accidente de trabajo. Hablamos que todo es cronológico y también nada puede ser por cuestión social o cultural. Mencionamos ayer el ejemplo que si que usted entra al terminal terrestre, sí, perdón, al aeropuerto, al terminal terrestre a ver un familiar y sucedió el accidente a la entrada o en ese emplazamiento, en ese lugar, ya no se considera. También hablamos cuando usted se para a comer algo en vez de pasar largo, ya no aplica ahí. Vimos también, esto no vimos, pero vamos a ver acciones y condiciones. La acción es el comportamiento, la falta de cumplimiento de un procedimiento. Si yo diría, ¿cuál de estos ustedes creen que son condiciones y cuáles son comportamientos? ¿A cuál usted diría que son comportamientos? ¿Qué me mencionaría usted, señor Bonilla? ¿Cuáles tendrían que ver con falta de procedimiento o comportamiento? un comportamiento podría ser el que está parado en un balde, Ya, a ese yo le llamaría condición o acto. un acto, Un acto, sí, correcto. ¿Cuál más sería?
Un acto. ¿Cuál más? Eh, Eh, la, la escalera que está con Que, esos baldes también. que la quieren, quieren ganar más altura poniendo esos cuatro baldes. O sea, no, eso también es un Ujú, acto, porque ujú. estoy en ya no cumplo una normativa, un procedimiento. Pero vamos al otro, una condición, un elemento que está en malas condiciones. ¿Cuál es? Primeramente, las escaleras. esta escalera no tiene zapatas, ¿sí? No tiene cómo, ¿sí? En el piso. Esa es una condición. Ahora la parte eléctrica. También eso es un tallarín. No sabemos si están bien seleccionados los cables. Entonces es una condición. Vamos a ver acá, los actos y las condiciones. ¿Cuál me puede mencionar un acto ahí? A pesar que se ven que todos y cada uno de ellos son actos, más que condiciones. Sí. Sí, Ujú. Son actos, ¿sí? El del señor que se cree dinero, sin zapatos, sin nada, es un acto. La persona que también está no está, no pone en un espacio cerrado esos cilindros de soldadura autógena, también es un acto. El señor que también no está soldando, está ergonómicamente mal y también no tiene, bueno, puede ser condición como acto si no le dan el equipo, el empleador, pero si él mismo es el empleador, ya eso sería un acto. Si él no fuera el empleador y no le dieran el equipo de soldadura como tal, la facial y todo, esa fuera una condición. Si yo que hicimos un champú, pero sí sabe por qué es el champú en esta de aquí. ¿Por qué es el champú en esta de aquí? Si él es el empleador, es un acto. Pero si él no es el empleador y él es un operario o un trabajador de este taller, sería una condición. ¿Por qué sería una condición? Porque el empleador es el que tiene que dar las mesas de trabajo. ¿Qué más tiene que dar? Los EPP, ¿sí? Pero hablemoslo solo del EPP. Si lo damos desde el punto de EPP, si él es el dueño de la empresa, ¿qué? Es es un un acto. acto. Pero si él no es el dueño Claro. de la empresa, es una condición. Ujú. Aquí estamos hablando de condiciones, ¿sí? Empalmaduras mal hechas, ¿sí? Empalmes mal hechos. También aquí no tengo una tierra, ¿sí? Aquí tengo sobrecarga, ¿sí? Sobrecargado el circuito, estuve deteriorado, ¿sí? Todas son más condiciones. Factores agentes de riesgo de seguridad. ¿Qué hablamos aquí? De amenazas naturales, ¿sí o no? Todas estas son de amenazas naturales. Aquí hablamos. ¿Me puede ayudar con la literatura, señor Bonilla? Riesgos, no, perdón, factores y agentes de riesgo de seguridad. Riesgos antrópicos. Amenazas antrópicas referidas a la guerra y la violencia social. Amenazas antrópicas de origen tecnológico. Amenazas antrópicas referidas a conductas humanas negligentes. Herida de bala, consecuencia de, Un asalto, no alcanza a ver bien, de un de matar, asalto, de un asalto. ¿Sí? de un asalto. Ya, entonces estos son riesgos antrópicos. Tienen que ver con los factores también de seguridad, ¿sí? Vamos a ver aquí los agentes y riesgos físicos. Trabajan con soldadura, ¿sí o no? Y en la soldadura, qué habría? ¿Deslumbramiento o no? Sí, Entonces aquí tenemos el deslumbramiento del lado de acá. Cuando nosotros vamos a hacer un recipiente de presión, ¿qué le podemos hacer al recipiente de presión? ¿Le podemos hacer radiografía o no? Si es yo sí tiene. un recipiente de presión. ¿Sí saben cuáles son los recipientes de presión? Como las ollas de presión, ¿qué?
Los recipientes de presión son los almacenamientos como esferas, como tanques para crudo, ¿sí? O para gas. Son recipientes de Ah, presión. ya. O tuberías de alta presión. A estas tuberías se les puede hacer radiografía. Y entonces estas radiografías son como si que ustedes, análogos a las radiografías que ustedes se hacen cuando se van a hacer radiografías de tórax, ¿sí? Pero se le hacen a los materiales. Temperaturas altas o bajas, ruido, ¿sí? Por encima. ¿Cuándo estamos hablando que un ruido es permitido? ¿A cuántos decibeles tenemos que estar? Si es dentro de la parte administrativa, 70 decibeles. Si es en la parte de producción, hasta cuánto puede ser a 8 horas de trabajo continuo? Desconozco. Es 85 decibeles, ¿sí? 85 a 8 horas. Decibeles a 8 horas de trabajo continuo. Si que supera eso, tengo que ubicar orejeras, ¿sí? Pero Ujú. las orejeras también tienen Mm, un máximo de aguante, que son entre 92 a 98 decibeles. Y los que son los tapones tienen 23 decibeles que me pueden mitigar, ¿sí? Entonces, no podemos incumplir muchas veces por medio ambiente, porque cuando nosotros hablamos que no puede salir, no es lo mismo medir dentro de la parte ya de medio ambiente, no es lo mismo medir durante el día que durante la noche. A la calle tiene que salir lo menos posible. Por eso que hay en medio ambiente se utiliza para la parte residencial, para la parte mixta, que es residencial con la parte comercial y la parte industrial que siempre está alejada. Por eso es dentro del medio ambiente. Pero dentro de la parte laboral, 85 decibeles, hasta 85 decibeles, si usted lanza menos de 85 decibeles, orejeras no, porque si es a 8 horas de trabajo continuo. Pero si usted sobrepasa los 85 decibeles, que por lo regular sobrepasan los talleres metalmecánicos, usted a la planta de producción tiene que ir con orejeras. Pero si usted está en las oficinas tiene que haber a lo mucho 70 decibeles. Tienen que poner barreras que a lo mucho 70 decibeles. Las personas de la parte administrativa. ¿Por qué las vibraciones son malas? ¿Qué ocasionan las vibraciones? Ese martillo neumático, ¿qué ocasionaría? ¿Qué enfermedades podría ocasionar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué enfermedades podría ocasionar ese martillo? ¿Ustedes creen que puede ocasionar enfermedades neurológicas neurológicas. o no? Creo que sí, creo que sí. Claro, ocasiona enfermedades neurológicas, ¿sí? También las personas que manejan este tipo de elementos o también elementos de donde son motoniveladoras, también están expuestos a que la parte neurológica falle. Por eso que los factores de riesgo físicos dan a las enfermedades profesionales u ocupacionales. Están más dirigidos a eso. Los químicos, gases, vapores, pinturas, material particulado. Por lo regular, ¿dónde se ve más el material particulado? En las empresas de constructoras, ¿sí? De construcción. Esto es el pan de cada día en los talleres metalmecánicos, la pintura, ¿sí? Ujú. Los biológicos, ¿dónde están más a la orden del día los biológicos? En la comida, en el ambiente, en el aire. Ya, pero en la actividad que más está es en la parte de la salud, ¿sí? La parte de los hospitales, todo. Pero también puede estar en las construcciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores que son albañiles, son jornaleros o abren zanjas o excavaciones, trabajan todo y no se lavan las manos. O también pueden estar expuestos a orine o a heces de ratas. Claro, Factores y agentes de riesgo ergonómico, posturas inadecuadas, sobreesfuerzos, cada persona, hasta cuánto una persona puede
tolerar. ¿Cuánto? 23 23 kilogramos. Y para que sea kilogramos. considerado un levantamiento de carga, ¿cuánto dice ahí? 3 A partir de kilogramos. 3 kilogramos. Y los movimientos repetitivos son los movimientos, por lo general eso se ve en las cajeras de los supermercados, que están con lo mismo, o sea, no, es un vaivén de despacho. Y también en las personas que hacen enlucido, ¿sí? Claro. También en los soldadores, ¿sí? Tanto hay Ujú. posturas inadecuadas, ¿sí? Más posturas inadecuadas hay en los soldadores, ¿sí? Los riesgos psicosociales, el estrés laboral y el acoso laboral, ¿sí? El estrés laboral se produce ¿por qué se puede producir? ¿Cuál es la causa de tener un estrés laboral? Digamos que les voy a poner un ejemplo. La señorita Urgilés es supervisora de taller o digamos de productividad, digamos. Sobre ella recae todo el manejo de la planificación de la producción, de cuánto va a salir, si van a salir esta semana, va a salir el resistente de presión A, B o C, si van a salir las escaleras para tal o tal, bueno, muchas tareas de taller. Ella tiene que tener un cronograma. Ya cuando vamos a instalar, ok, se olvidó de hacer un cronograma de montaje. En taller estuvo bien, pero no hizo un cronograma tal de montaje. Entonces, en el cronograma de montaje teníamos que entregar a las 6 de la tarde. Ya son las 5 de la tarde y no llevamos ni el 70% de avance. ¿A qué se debe eso? Y ya la comenzaron a presionar, a estresar, como dice. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál sería la causa? Usted mismo contéstese, señorita Urgiles. ¿Cuál Falta de sería? organización. Correcto, falta de organización, sí, una falta de planificación o de organización. O sea, no, hay muchas veces que queremos hacer todo, ¿sí? Todo y no hacemos parte por parte, no designamos bien, no hacemos el estudio de trabajo o de método de trabajo y el estudio de tiempos de cada uno. Porque no es lo mismo el A que el B o el C. Puede ser que el A tenga un tiempo tipo o promedio de trabajo bueno, y esos son los que me sirven. Puede ser que el B tenga un tiempo lento, puede ser que C tenga un tiempo rápido, pero el tiempo rápido en la postventa, cuando ya vaya a pasar calidad en la postventa a la semana, el brazo o la chumacera se me cogió, se me rompió y tenga que regresar ahora por un reclamo de postventa. ¿Qué quiere decir la postventa? La garantía. Entonces, fui eficiente, pero no fui eficaz. O sea, no tuve efectividad. Para que haya efectividad tengo que ser eficiente y eficaz. Pero fui eficiente por trabajar rápido, pero ese trabajador no tiene un correcto procedimiento de trabajo. Vuelta el lento, vuelta, le falta mucha destreza, todo, está muy lento. Me sirve el que es trabajador promedio para yo poder confiar o poder meter a alguna otra persona que me pueda. Si ya veo que ese trabajador es lento, ok, tengo que poner un trabajador promedio para poder acabar y el otro que me pase a ser ayudante. Y el muy rápido no, porque puede ser que sea acelerado y tenga que Claro. regresar por la postventa, por la garantía. Porque para ser efectivo necesito ser eficiente Y y, eficaz. y eficaz. Y en el acoso laboral, ¿a qué se debe? Puede ser que por ser mujer el jefe no le caiga, puede ser que porque la persona piensa diferente, el jefe no le caiga. O sea, hay muchas cosas, ¿sí o no? Y el acoso laboral se puede dar en tres direcciones. ¿En cuáles son esas direcciones? De arriba hacia abajo, que es de jefe a los mandos más de abajo. Puede ser también de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Puede ser que venga un supervisor que tiene una forma de dirigir muy diferente o de liderar los proyectos muy diferente al otro supervisor. Y los operarios no les caen bien. Y ellos mismos le hagan la vida imposible al supervisor. Por eso digo de abajo Ujú. hacia arriba. O puede ser entre los propios compañeros.
de la misma, ¿sí? Pueden ser entre los propios operarios o entre supervisores, que no vale la vida imposible a ese man, o ese man no lo tomes en cuenta, ese man, ¿sí? Y deja a él a solito que se la monta, por no decir otra cosa, por estar dentro de la misma, ¿sí? Dentro de la misma línea, de los mismos mandos. Ahora vamos a ver electricidad. Primeramente, ¿quién estudió la ley de Ohm en el colegio? Usted estudió. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la intensidad por la impedancia. Otros le llaman por la resistencia, por la impedancia. ¿A qué me refiero a la impedancia? La impedancia tiene que ver con la capacitancia y la reactancia, ¿sí? Así es la verdadera formulita, como se dice. Pero de manera muy criolla, dejémoslo en voltaje igual a intensidad por resistencia. Que la resistencia en sí no se maneja tan solo en la parte, se maneja horizontal y vertical. La vertical puede ser por inductancia, por bobinaje, por bobinas o por capacitancia. ¿Cuál es la diferencia entre una inductancia y una capacitancia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué dice usted, señorita Urgiles? Está silenciada por si acaso. ¿Está silenciada? ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo no la he silenciado. Se silenció No, solita. no, le digo, déjame, ya le escribo, pues. A ver, vamos, señor Bonilla. A ver, yo voy a decir, a ver, bueno, ¿por qué? Porque siempre puede haber, la capacitancia se basa, es como un capacitor. La capacitancia es un capacitor. ¿Qué hace un capacitor? Almacena. Cuando se va, hay esas variaciones de voltaje. ¿Qué es lo que hace el capacitor? Suministra eso, ¿sí? Para que no haya Ujú. esas caídas de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿quiénes nos hemos escuchado sobre el COSPI? ¿Sí? El COSPI, que le llaman. ¿Sí sabe cuál es el COSPI? No, eso no he escuchado. Eso se basa, el COSPI es para que no haya demasiada reactancia, para que usted no se vuelva generador de electricidad, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a que esté por encima del 82% de eficiencia la generación eléctrica. Eso por lo general se las controla, se llama el factor de potencia. Allá. El COSPI se llama también factor de potencia. No puede estar por debajo del 0,8, Ujú. ¿sí? Y si que es muy eficiente, puede llegar hasta 1, pero casi poco, nada llegan a 1. Entonces, tenemos las líneas, tenemos el manejo en baja tensión hasta los 1000 voltios, en media tensión de 1000 a 33.000 y la alta tensión por encima de los 33.000. Vamos a ver la electricidad. ¿Por qué yo hablo de electricidad? Hay electricidad estática de carga positiva ¿sí? ¿Por qué hablamos? Ustedes no sé si que en algún momento cuando tienen frío o todos se han acobijado con colchas. Y si ustedes se meten por Sí. debajo, debajo de las colchas, ustedes la hacen así y ven que muchas veces sale hasta Destello. un pequeño destello de luz. ¿Sí? Ujú. ¿Les ha pasado o no? Que hacen así. Entonces, esa es la electricidad estática. Y eso por lo regular hay que tener cuidado cuando nosotros nos bajamos del vehículo a querer a manejar la parte de la bomba de combustible. Tenemos que primeramente tocar lo que está expuesto a tierra. ¿Cuál es? La carrocería del carro. Claro, el metal, por decirlo así. Metal para poder nosotros aterrizar al globo.
Y de ahí ujú. cogemos la manguera para utilizar y poner combustible. Esa es la manera. Bueno, hay carga positiva y carga negativa, pero la carga negativa, ¿cuáles son las cargas negativas? ¿Cuáles? Tienen un nombre la carga negativa. ¿Cómo se llama la carga negativa? Se llama ¿cómo se llama? Electrón. Electrones, ¿sí? Entonces siempre hablamos de corrientes en las ramas y las corrientes parásitas por lo general se utilizan en aplicaciones en magnetismo o en frenado. ¿Por qué hablamos de estas corrientes parásitas? Porque estas corrientes parásitas no nos traen fricciones, porque si nosotros en los juegos de diversiones del Malecón 2000, no sé si ustedes han visto, esas no pueden tener frenos así a la velocidad que van. Esas cómo actúan mediante estas corrientes de Foucault, que son corrientes parásitas. ¿Sí? Así es el frenado. Porque si usted actuara por un frenado convencional, ¿qué pasaría? Salen volando. Salen volando, habría mucha fricción y Claro. habría un desgaste entre metal y metal muy rápido. Ujú. Y a estas corrientes parásitas también hay que tener un poco de cuidado, porque estas corrientes también en elementos grandes que son de control automático pueden activarse. No le estoy diciendo que le va a mover todo el circuito de manera acelerada, no, pero va a ocasionar que se mueva un diente nada más. ¿Por qué me refiero a un diente? Más que todas las empresas que son extractoras de palma, la gente se mete a hacer mantenimiento en engranajes de extracción, ¿sí? En moliendas. Y si que hay resistencia, la resistencia no es cero, quiere decir que hay una corriente parásita. Y esa corriente parásita, ¿qué puede hacer? Que el control automático solo apenas Enciende. se encienda, no se va a encender todo, solo puede ser que solo lo, lo vea y mueve apenas, solo así. Y solo que mueva esto, adentro con tremenda molienda le va a moler todo el cerebro a la persona Claro. que está haciendo mantenimiento. ¿Sí? No es Ujú. que se va a activar la máquina, pero puedas activar apenas el torque. ¿Sí? Como decir que usted tenga un reloj, apenas le mueve un poquito nada más. Pero ese poquito que le mueve puede ocasionar que a la otra persona le haga una molienda en el cerebro o en algún brazo. Cargas negativas, la medición de voltaje, ¿sí? La medición de voltaje, estamos aquí, las corrientes en los cables. De acuerdo a la norma AWG, aquí es lo contrario. Muchas veces la gente cree que yo tengo cable 8, el cable 8 es de mayor diámetro o de menor diámetro. ¿Qué dice usted, señorito Vigilés? El 8 a comparación del cual. A comparación del 14 y del 12. El Ah, 8 es más grande. el 8 es más grande, tiene un Sí, diámetro a más menor grande, número, más ancho. O a sea, más menor grande. número más grande y aguanta más amperaje. Muchas veces no sabemos seleccionar el cable, pero sucede que ha habido muchas veces muchos incendios, más que todo en las partes de la sierra, donde se manejan bastante con lo que son los calentadores de agua, o sea, los calentadores de ducha eléctrica, que dicen, no, ¿sabes qué? No, me está saltando el breaker, ponle un breaker de 60. Claro que ya ahí con 60 ya no le va a saltar el breaker, lo que se le va a incendiar es la casa. Mm. Ya no estaría cumpliendo la función. Ya no cumple la función porque el cable no está, se le va a ir todo el cable. Lo que tiene que es que el breaker sea la primera línea, no la última. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que la carga de la casa o de la fábrica, como le llamemos, de acuerdo, bueno, en casa es monofásico, en las industrias es trifásico todo, ¿sí o no? Dependiendo si es delta estrella, 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 bueno, dependiendo cuánto sea y Estrella con verde. estrella delta, todo, ¿sí o no? Puede ser que tengan hasta tienen variadores de frecuencia por lo regular para no hacer ese tipo de conexiones ahora. Ya casi poco nada se utiliza la parte de la electromecánica, bien dicho. Ahorita más se utilizan variadores de frecuencia más. Con los variadores de frecuencia ya no necesito
ese tipo de conexiones como lo hacían antes. Porque el problema de estas conexiones trifásicas dan seguridad, pero el problema es el consumo eléctrico, el pico, el primer pico es el más alto, el que se va a elevar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahorita las empresas? Utilizan los variadores de frecuencia para poder que no haya esos picos. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, el cable es para todo. El cable es algo muy general, tanto para instalaciones monofásicas como trifásicas. Y también hay que reconocer que no hay la, no hay la instalación bifásica. Eso no existe. En los libros no existe. Muchas veces uno dice bifásica, bifásica no existe. Es monofásica o trifásica. Si usted meta dos líneas a su casa, eso no quiere decir que sea bifásica, y que sea la monofásica, ¿sí? Porque si usted va a un osciloscopio, usted ve ondas traspuestas, pero no ve más, no ve una cuestión en dos direcciones. Entonces, vamos a ver, pongámonos aquí entre 1000 y 4300 miliamperios. ¿A cuánto equivale los 1000 a 4300 miliamperios en amperios nada más? ¿A cuánto equivale? ¿Qué dice usted, señor Bonilla? ¿Cuánto? 2300. De 1000 a 4300 miliamperios. 1000 miliamperios, ¿a cuántos amperios equivale? Ahí sí no sabría. Ya, Sería uno. sería un amperio. 1000 miliamperios quiere decir 1000 por 10 a la menos 3. Entonces le quita los tres ceros y quedaría un amperio. ¿Sí? Y si dice 4300 miliamperios es 4.3 amperios. Entonces, ¿qué dice ahí? Léame la parte que dice fibrilación ventricular. ¿Qué más dice? Cesa el bombeo. ¿Qué más me puede decir? Ayúdame con la lectura. La fibrilación ventricular, esa parte. Sí, correcto. Consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual deja de enviar sangre a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. Por tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente, perderemos el control de las manos, brazos, músculos, pectorales, etc. La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Ya, de 1 amperio a 4.3 miliamperios, muy probable hay la muerte, chama. Pero también vemos otra de 50 a 150 miliamperios, chama. 0.5 amperios, creo que es por ahí, no es 0.5 amperios, es menor a eso, 0. Algo. ¿Sí? Dice, las personas no pueden librarse, es posible muerte. Entonces ya de 50 miliamperios para abajo, ya hay que tomarle asunto, ¿sí? Entonces, ya sí que hablamos de 1 amperio, estamos hablando que el motor este ya tiene un par motor ya considerable. Ya 1 amperio es considerable un par motor. Entonces, por eso viene que no es que usted lo va a matar, mal dicho, que usted lo va a matar el voltaje. ¿Qué lo va a matar? La corriente. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién lo va a matar ahí? ¿Qué dice ahí? Lo va a matar la Mm, corriente. Ahí nunca habla de ujú. voltaje. Y lo pueden encontrar en las notas técnicas de prevención NTP 400. Son notas técnicas españolas, ¿sí? Espacios confinados. Vamos a ver la definición de espacios confinados. Es cualquier espacio total. ¿Qué más dice? ¿Quién me ayuda con la lectura? O parcialmente cerrado, con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebida para una ocupación continuada por parte del trabajador. Correcto, no es una ocupación continuada. Siempre decimos que
son 10 minutos que el trabajador puede estar adentro, no puede estar 1, 2, 3, 4 horas. Tiene que haber una rotación entre tal y tales personas. ¿Y cuáles son esos espacios confinados? Pueden ser ductos de alcantarilla. ¿Qué más dijimos que pueden ser? Pozos. Pozos. ¿Qué más dijimos? ¿Una excavación puede ser un espacio confinado o no? Sí, Sí. Ok. Ventilación desfavorable, poca iluminación también puede haber, ¿sí? Controles de atmósferas. ¿Qué dice? El contenido en oxígeno sea inferior a 19,5 o superior a 23%. ¿Está contestada la pregunta o no? Sí. sí. Peligrosas. Las atmósferas peligrosas o riesgos atmosféricos son uno de los grandes peligros que pueden encontrarse en el interior de los recintos confinados. Y tal y como se ha indicado antes, uno de los principales criterios a la hora de definir un lugar de trabajo como confinado. Cuando nosotros hablamos de estas atmósferas en deficiencia en oxígeno o rica en oxígeno, que puede haber explosiones si son ricas en oxígeno. Si son deficientes, no hay oxígeno y se puede quedar dormido y morir ahí. También puede haber atmósferas tóxicas. ¿Qué hacemos con esas atmósferas tóxicas? ¿Cómo tenemos que entrar a un espacio confinado? ¿Cuántas personas mínimo tienen que trabajar en un espacio confinado? ¿Cuántos Dos adentro? mil. Ya, el Por uno lo menos adentro, dos. ya. ¿Cuál es el segundo? Si es un espacio pequeño, ¿el segundo dónde tiene que estar? Afuera, un vigía. Un vigía. Y ese vigía tiene que saber de primeros auxilios, tiene que saber de protocolos de comunicación. Sí, Ujú, tiene que también, y esa persona, antes de entrar al espacio combinado, ¿qué tiene que pasar? Por una ficha médica ocupacional. ¿Cuál es lo claro. mínimo que tiene que tener en esa ficha médica ocupacional? ¿Cuál es el examen especial que se le mandaría a hacer? La presión. Dijimos un examen que era para el espacio confinado. Hablamos de la Allá no me acuerdo cómo se llama, espirometría, espirometría era para ver los pulmones, para para ver ver qué tanto respira. cuánto puede contener, ¿sí? En los pulmones, ¿sí? Ujú, sí, sí. Y también necesitamos con monitoreo constante, ¿sí? Con instrumentación para ver si las condiciones no varían, ¿sí? En aire o en alguna sustancia peligrosa que esté ahí. Altura, vamos a ver algo de altura, definición de trabajo en altura, mayor a 1,8, estructuras en que se realiza. Andamios, escaleras y plataformas, esas son las estructuras aptas para trabajar en hacer un trabajo en Mayor de altura. 28. Vamos a ver aquí. Actividades donde se efectúan trabajos en altura. Puede ser una actividad de enlucido, pintura exterior, limpieza de edificios, limpieza de ductos de aguas lluvias, mantenimiento de silos o estelas y excavaciones. Perfil de la persona para trabajar en altura. ¿Por qué siempre hablamos del perfil psicológico? Porque tiene que ser una persona estable. Un loco puede coger y tirarse de algún andamio, alguna escalera y ahí quedó. O puede Claro, no solo él, sino también a sus compañeros causarles algún accidente. hacer daño a terceros. Y el perfil Claro. médico ocupacional. ¿Cuál sería ese perfil primeramente? Médico ocupacional. Primeramente tenemos que hacer los exámenes básicos, hasta test de si que no tiene miedo a las alturas, tenemos que hacer un test Ajá, cualitativo. sí, 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 sí. También, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer también un test optométrico. Tenemos que también hacer, ¿qué más tenemos que hacer? También a ver si el ruido, Mm, también se hace esa parte de ahí. También tenemos que hacer una radiografía lumbar, frontal y lateral. Equipos a utilizar, equipos de protección colectiva. ¿Cuáles son esos equipos de protección colectiva? ¿Qué me pueden mencionar? equipos de protección colectiva. Yo creo que esos ahí no son, por ejemplo, como las mallas que saben poner cuando trabajan en Son, un lugar alto. claro, son esas mallas, ¿sí? También, ¿cuáles son las barandas? Ah, claro, los grandes también. Las barandas son también, ¿sí?
Los equipos y los de equipos de protección personal, arnés, eslingas, bueno, ahí las líneas de vida que se las puede considerar o no como línea de vida, se la puede considerar. Bueno, tenemos dispositivos de anclaje, o sea, ¿no? De acuerdo a la norma europea 795, tenemos el tipo de anclaje A, el tipo de anclaje B, ¿sí? Tenemos el C, Ujú. el D y el E. O sea, no, hay anclaje con línea rígida, hay anclaje también con peso muerto. ¿Cuál es el lugar con peso muerto donde se utiliza? Se utiliza por el lugar en los edificios. Porque usted no se va a anclar de una argolla que no está certificada, que por ahí fue tal persona que no tiene el conocimiento de seguridad y salud y no conoce de materiales y va a poner una argolla en acero estructural, la suelda y encima la tiene a la intemperie y por ende no va a resistir tampoco, porque no es una argolla certificada, Claro, no es el material correcto. Entonces, no se le va a ir el cabo ni el cable. La argolla es la que se va a cortar en el momento que se va con todo. se va a cortar la argolla se va Ujú. a cortar así, en un tramo se va a cortar. Entonces, esos son los tipos de anclajes que podemos tener. Aquí estamos, aquí lo podemos visualizar de mejor manera, ¿sí? Aquí hablamos de los factores de caída, ¿sí? ¿Qué decimos? Vamos a leer. Leamos esta parte, señorita Eliana. Leamos, por favor, ¿sí? Factores de caída. El factor de caída cero es el estado óptimo de seguridad en cualquier situación de trabajo de altura. En este caso, el dispositivo de anclaje se encuentra directamente encima del trabajador, lo que significa que el operario no experimentaría una caída libre en caso de un accidente. Caso de un accidente, el factor cero, o sea, no es correcto ese factor cero. El otro, tenemos el factor uno, también se puede trabajar con factor uno, pero con el que no se puede trabajar es con el factor 2. A nivel del piso nadie puede estar. Vamos a hacer un efecto péndulo, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos una, les voy a enviar a su, envíenme un mensaje, por favor, señorita Eliana. Le voy a enviar ahorita un test, otro test, ¿sí? Para que lo hagan. Tienen abierto sus teléfonos o el WhatsApp, lo pueden hacer, ¿sí? Sí, un mensaje. Ya le envío. Ya le mandé. Ya, ya. Ya les envío ahorita. Ahorita les- Mire si les llegó. Sí, Ya. Sí, Vamos a hacerlo ahorita, ¿sí? Quiero, ahorita tienen tiempo para ver. Ya les voy a enviar también la diapositiva, entonces se retiren para enviar, ¿sí? este es el mismo, me llegó el mismo de hace un rato, el que hicimos al inicio. No se ve. Ah, ni- nunca se cargó el otro, entonces.
debe quedar para la próxima. Está cargado el otro. No, solo está, es verdad. Está cargado el otro. Aquí el otro, está cargado el otro. Bueno, igualmente es un gusto. Yo sé que esto no es suficiente, pero al menos es necesario. Es la pauta que nos va a dar para poder saber, conocer de primera mano. Este curso es importante. Es importante que ustedes, ya de ahora en adelante, nadie tiene la última palabra. Este aquí es difícil tener la última palabra. Cuando yo inicié en esto también fue algo duro, pero cada día se va aprendiendo. Cuando yo inicié en esto, casi 16 años, fue algo duro, pero es bonito. ¿Por qué? Porque es una cuestión multidisciplinaria. Todo va cogido de la mano, va cogido de la mano resistencia de materiales, ingeniería de materiales, va cogido todo, termodinámica, todo va cogido de la mano, porque todo tiene un porqué en la vida. Y estas cosas, estos procedimientos o estas cuestiones, todo, hasta va cogido normativa ISO 9001-2015. Ustedes para preparar sus documentos tienen que basarse en la norma ISO 9001-2015. Tienen que ponerles versiones a sus documentos. Tienen que ponerlos también el documento cuando es actualizado, cuando se actualiza un documento, no, fecha de actualización. ¿Por qué? Porque son documentos que en un momento se van a hacer documentos públicos y hay que custodiarlos. Usted no puede cualquier versión cogerla y arrojarla sin previa revisión. ¿Y cuáles son esas previas revisión? Tiene que tener la firma del representante legal, si no un documento no vale. Tiene que tener la revisión del técnico, del representante legal y si hay otra persona, pero ellos son los principales. Y ahí recién el documento comienza a ser legal para su difusión. Y todo procedimiento, tengan en cuenta, todo procedimiento tiene que ser socializado. Si un procedimiento no se socializa, es como si que no existiera. Ante la ley no existe. Si usted no socializa un procedimiento, un protocolo ante los trabajadores, no existe. ¿Cuál fue el ejemplo que antes di? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo manejamos? Dijimos primeramente el procedimiento. ¿Qué nos ayuda el procedimiento? Nos da las reglas del juego. Pero ¿cuál es el específico? ¿Cuál fue la segunda parte que dije? Los permisos de trabajo. El AST. Ujú. Y de ahí recién gestionamos. ¿Qué gestionamos, señorita Urgiles? El permiso. El permiso de trabajo. ¿Y quién nos da el permiso de trabajo? ¿El dueño del proyecto o del emplazamiento? Ellos tienen que liberarnos. Ok, vamos a arrancar. Ya nos liberaron. Pero el AST no es estático. El AST puede ser que se den una vuelta y el AST ustedes lo cogen y le retiran el AST. Y el Ujú. permiso de trabajo también se lo revocan. Por eso que ningún permiso de trabajo o ningún AST es estático, es cambiante. Y solo le sirve para una sección. Tal vez si usted hizo en la sección A, mañana le toca en la sección B, puede ser que las condiciones en la sección B hay una pequeña pendiente y ya no van a ser, Era distinto. si ya no va a ser las mismas tareas, tal vez tenga que ya meter de otra manera el andamio o algún tipo de otro Claro. elemento de sujeción. Ujú. Entonces, ¿qué me podrían aportar? A ver, quiero escucharlo de su parte porque esto es bueno para poder mejorar y corregir en algún momento. Díganme lo positivo y lo que ustedes consideren que hay que mejorar para poder esta capacitación tener un poquito más que vayamos a mejorar. Del 1 al 10, ¿cuánto calificarían esta charla que dimos en estos 2 días? Ah, bueno, yo le daría un 10 profe, porque la pena usted explica súper bien y como me imagino ha tenido otros trabajos, usted como dice, siendo supervisor, entonces ya se ve un punto diferente, no es solo materia, como quien dice, sino que usted también pone ejemplos reales de lo que usted ya ha vivido. Y entonces eso es importante, o sea, con eso ya se aprende y se entiende mejor. Correcto, le agradezco su sinceridad y sí, y las formas de cómo vamos. Señorita Eliana, ¿qué usted considera lo positivo del curso? Para mí lo positivo es o sea, como nos hace participar. Hay personas que dan cursos y solo hablan o ponen videos y no preguntan, no nos hacen como que participar en el curso prácticamente.
sea, como que solo hablan, 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 hablan y ahí queda. No nos hacen como que estar ahí pendientes y cosas así. Correcto. Entonces, igualmente, ya el día de mañana el día de mañana estarán sus certificaciones, ¿sí? Estarán sus certificaciones, pero la certificación no es tan solo, aquí no es lo bueno la certificación, sino el conocimiento, ¿sí? Claro. El conocimiento nadie nos lo puede arrebatar, Ujú. porque ustedes con la cuestión, con la forma del diálogo, siempre con el respeto hacia todos, ¿sí? Nadie tiene la última palabra, y si por ahí algo no lo conocemos, lo podemos ir, consultar o investigar, nadie estamos cerrados a nada. Pueden preguntar, ya tienen mi número de teléfono, pueden preguntar si existe alguna duda o alguna cuestión, podemos conversar, charlar, que para eso estamos. Puede ser que ustedes vean algo que tal vez yo nunca lo haya visto en mi vida, Ujú. porque puede suceder. Uno no tampoco no se puede conocer de todas, pero de acuerdo en el campo, como estemos, lo vamos estudiando y vamos haciendo analogías a otros trabajos y ver cómo lo aterrizamos, porque puede ser un proyecto nuevo, que tal vez yo no haya estado nunca en ese proyecto, o puede ser que sea un proyecto piloto, que nadie tiene experiencia, pero tenemos que con la experiencia anteriormente tratar de aterrizarlo al nuevo proyecto. Al menos se ajuste en un 60 o 70% y el 30% tendremos que ir desarrollándolo de acuerdo a cómo vaya el proyecto. Que así se maneja esto. La experiencia no da los números de años. La experiencia da en cuánto aprendamos y cuánto practiquemos durante toda la vida. Siempre tener nuevos retos, no los mismos retos, no porque me puse, siempre tengo que hacer esto, no, siempre ir asumiendo nuevos retos para seguir aprendiendo. Entonces les agradezco, señor Bonilla y señorita Urigilés, por estas 4 horas que hemos tenido, muy agradables, me ha parecido muy positivo lo que se ha charlado, lo que se ha construido, ¿sí? Y como les digo, nada aquí es que yo voy a venir a leer, todo tiene que desarrollarse. Entonces les agradezco y entonces el día de mañana les debe pasar también a ustedes sus certificaciones y también a la empresa, ¿sí? Para que ustedes Ya. también ustedes lo tengan, ¿sí? Que les agradezca y tengan una feliz noche, ¿sí? Gracias. Gracias, ingeniero.